Hola a todos, un saludo muy especial a quienes nos siguen en Noticias del Mundo de la FM. Hoy 23 de enero de 2025 nos preparamos para una nueva inmersión en las noticias internacionales. Y déjenme decirles que a cosa está que arde. Sin duda alguna, tenemos un menú bastante variado hoy. Política internacional que nos tiene a todos en vilo, eventos deportivos que prometen dejarnos sin aliento y hasta desastres naturales que nos recuerdan la fuerza implacable de la naturaleza. Empecemos con algo que personalmente me tiene con los nervios de punta. Donald Trump, a través de su plataforma Truth Social, ha vuelto a amenazar a Rusia con sanciones. Parece que aquella promesa de un acuerdo rápido para poner fin a la guerra en Ucrania se está esfumando. Lo que me llama la atención es que Trump parece estar retomando el mismo enfoque que vimos en su primer mandato, las sanciones como herramienta de presión. Si recordamos, en aquel entonces impuso aranceles y restricciones comerciales a varios productos rusos. Y ahora amenaza con hacer lo mismo si no se llega a un acuerdo pronto con Ucrania. Imagínense el impacto que tendría eso. Rusia, como sabemos, es un actor fundamental en el mercado energético mundial. Cualquier tipo de sanción podría generar un efecto dominó en la economía global. ¿Y qué dice el Kremlin ante esta nueva amenaza? Por ahora mantienen la calma. Aseguran que están abiertos al diálogo, pero también han dejado claro que no se dejarán intimidar por las bravuconadas de Trump. De hecho, mencionan que ya vivieron esto durante su primer mandato, así que esta nueva estrategia no les sorprende. Entiendo, como quien dice, ya te conocemos. Pero siendo realistas, ¿crees que Trump realmente llegue a imponer estas sanciones? Porque recordemos que durante su campaña prometió acabar con la guerra en Ucrania en cuestión de días. ¿Será que esta vez sí está dispuesto a jugar duro? Es difícil saberlo con certeza. Trump es conocido por su imprevisibilidad, y eso es precisamente lo que hace que esta situación sea tan preocupante. Por un lado, podría ser solo una estrategia para presionar a Putin y obligarlo a negociar. Pero por otro lado, también existe la posibilidad de que realmente esté dispuesto a imponer sanciones, lo que podría tener consecuencias impredecibles para el conflicto en Ucrania y para la estabilidad geopolítica en general. Cambiando de tema, pero sin dejar de lado las tensiones y los discursos fuertes, nos vamos a Davos. Allí, el presidente argentino, Javier Milei, ha causado un gran revuelo con sus declaraciones. Milei no se guarda nada, eso es seguro. En su intervención calificó a la ideología woke como un virus mental, un cáncer que hay que erradicar. Esa es una declaración bastante fuerte. ¿Podrías explicarnos un poco mejor a qué se refiere con ideología woke para aquellos que no estén familiarizados con el término? Claro. El término woke se ha popularizado en los últimos años para referirse a una mayor conciencia social sobre temas como la justicia racial, la igualdad de género, los derechos LGBTQ+, y la protección del medio ambiente. Sin embargo, Milei lo utiliza de forma peyorativa, argumentando que esta ideología promueve la censura, la división social y la victimización. Es interesante cómo utiliza un lenguaje tan contundente para criticar lo que considera una amenaza. No solo eso, también defendió a Elon Musk por el gesto que muchos interpretaron como un saludo nazi. Exacto. Milei justificó el gesto de Musk como una muestra de agradecimiento a los seguidores de Trump, argumentando que no tenía ninguna connotación nazi. Sin embargo, este tipo de situaciones siempre desatan un debate sobre los límites de la libertad de expresión y lo que puede ser considerado ofensivo. ¿Hasta qué punto se puede justificar un símbolo que para muchos representa odio y discriminación? Es una pregunta compleja, sin duda. Y hablando de figuras controvertidas, Milei también elogió a líderes como Trump, Bukele y Orbán, todos ellos conocidos por sus estilos de gobierno autoritarios y populistas. ¿Qué nos dice esto sobre su visión del mundo y su proyecto político? Milei se identifica con lo que él llama una alianza de la libertad, que agrupa líderes que comparten su visión del mundo. Un liberalismo económico sin restricciones, un conservadurismo social inflexible y una defensa a ultranza de la soberanía nacional. Eso me hace pensar, ¿es realmente una alianza de la libertad? O más bien una alianza de líderes que buscan concentrar el poder y silenciar las voces disidentes. Esa es la gran pregunta que nos deja Milei. Su visión del mundo y su proyecto político sin duda generan controversia y nos invitan a reflexionar sobre el futuro de la democracia, la libertad individual y la justicia social. Dejando a un lado las discusiones en Davos, nos vamos ahora a California, donde un nuevo incendio forestal está causando estragos. Se trata del incendio Hughes, que ha consumido ya 3.500 hectáreas en Castaic Lake, obligando a la evacuación de más de 30.000 personas. Las imágenes son realmente impactantes. Columnas de humo que se elevan hacia el cielo, llamas que devoran todo a su paso y miles de personas huyendo de sus hogares con lo opuesto. Es una situación terrible. Recordemos que Los Ángeles ya sufrió los incendios Palisades y Eaton a principios de año. ¿En qué se diferencia este nuevo incendio? Bueno, el Hughes ha avanzado con una rapidez alarmante debido a las fuertes ráfagas de viento y la sequedad del terreno. Sin embargo, a diferencia de los incendios anteriores, los bomberos cuentan con más recursos y personal para combatirlo. Eso es una buena noticia. ¿Y cuál es la situación actual?
Han logrado contener el avance del fuego. Los bomberos están trabajando sin descanso y han logrado contener parcialmente el incendio, pero todavía no está totalmente controlado. La prioridad ahora mismo es proteger las viviendas y evitar que el fuego se propague a zonas habitadas. Es admirable la labor de los bomberos y equipos de rescate que están arriesgando sus vidas para proteger a la población. ¿Qué medidas se están tomando para ayudar a los evacuados? Se han habilitado albergues temporales para alojar a las personas que han tenido que abandonar sus hogares. También se están distribuyendo alimentos, agua y otros artículos de primera necesidad. Y en medio de esa tragedia, tenemos el testimonio de María Hernández, una residente de Castaic Lake que ya ha pasado por esa situación en 3 ocasiones. María nos cuenta que la experiencia de tener que evacuar su hogar, dejar atrás todas sus pertenencias y enfrentarse a la incertidumbre de no saber si volverá a ver su casa en pie es algo realmente traumático. Su historia nos recuerda el impacto emocional que estos incendios tienen en las comunidades afectadas. Exactamente. Más allá de las pérdidas materiales, hay que tener en cuenta el estrés, la ansiedad y el miedo que estas situaciones generan en las personas. Dejando atrás la costa oeste de Estados Unidos, nos adentramos en el apasionante mundo del deporte. Y la noticia que nos llega desde la Fórmula 1 es que la FIA ha decidido tomar medidas drásticas contra la mala conducta. Así es. A partir de la temporada 2025 se aplicarán sanciones más severas a los pilotos que infrinjan las normas. ¿De qué tipo de sanciones estamos hablando? Las multas por infracciones menores podrían llegar hasta los 45,000 euros. Y para los pilotos de Fórmula 1, esta cantidad se multiplica por 4, lo que significa que podrían enfrentarse a multas de hasta 180,000 euros. Eso es una cantidad considerable. Parece que la FIA quiere acabar con las polémicas y los comportamientos antideportivos. Efectivamente. Esta decisión surge tras una serie de controversias en la temporada anterior, con pilotos como Verstappen y Leclerc protagonizando incidentes en la pista y fuera de ella. Entiendo. Quieren poner orden y asegurar un ambiente de competición más limpio y profesional. ¿Crees que estas nuevas medidas logren su objetivo? Es difícil saberlo con certeza. Algunos creen que fomentará el profesionalismo y el respeto entre los pilotos, mientras que otros temen que se pierda la pasión y la espontaneidad que caracterizan a este deporte. Es un debate interesante. ¿Será que la FIA ha encontrado el equilibrio adecuado entre disciplina y emoción? Solo el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que esta nueva normativa dará mucho de qué hablar durante la próxima temporada. Y para finalizar esta primera parte de nuestro recorrido informativo, nos trasladamos a las canchas del Abierto de Australia, donde hemos presenciado una semifinal femenina de infarto. La estadounidense Madison Keys ha dado la sorpresa al vencer a la número 2 del mundo, Iga Swiatek, en un partido que se definió en un emocionante super tiebreak. Para aquellos que no estén familiarizados con el tenis, ¿podrías explicarnos qué es un super tiebreak? Claro, en un super tiebreak el primer jugador que llega a 10 puntos con una diferencia de 2 gana el set. Es un final de partido muy emocionante y lleno de tensión, ya que cada punto puede ser decisivo. Y en este caso, fue Madison Keys quien se llevó la victoria en un final de infarto. Así es. Keys, que ya había llegado a la final de US Open en 2017, demostró una gran fortaleza mental para remontar el partido y asegurar su lugar en la final del Abierto de Australia. Su rival en la final será Aryna Sabalenka, la actual campeona del torneo. ¿Qué podemos esperar de este duelo? Sabalenka es una jugadora muy potente, con un servicio demoledor y una gran agresividad en la cancha. Por su parte, Keys se caracteriza por su juego agresivo desde el fondo de la pista y su gran capacidad de definición. Sin duda, será un duelo de titanes que promete emociones fuertes. Qué ganas de ver esa final. Y con esta noticia concluimos la primera parte de nuestro recorrido por las noticias más relevantes del día. En la segunda parte, profundizaremos en el análisis de estos acontecimientos y exploraremos sus posibles repercusiones. No se la pierdan. Y no se olviden de visitar la página web y las redes sociales de la FM para mantenerse actualizados con toda la información. Hasta la próxima. Si retomamos nuestro análisis, creo que es importante detenernos un momento en la figura de Donald Trump y su regreso a la escena política. Recordemos que su primer mandato estuvo marcado por una política exterior, digamos, bastante agresiva, con el uso frecuente de sanciones y aranceles como herramienta de presión. Podríamos estar ante una reedición de esa estrategia. Es que me deja pensando la forma en que utiliza Truth Social para lanzar estas amenazas. Es como si estuviera llevando su estilo de comunicación, un tanto, digamos, poco convencional al ámbito de las relaciones internacionales. ¿Qué implicaciones podría tener eso para la diplomacia global? Sin duda es una forma de diplomacia poco ortodoxa. Rompe con las normas tradicionales. Algunos analistas argumentan que este tipo de comunicación directa, sin intermediarios, puede ser efectiva para lograr resultados rápidos.
Sin embargo, también existe el riesgo de escalar las tensiones y dificultar la búsqueda de soluciones diplomáticas a largo plazo. Y hablando de escalar tensiones, ¿cómo crees que reaccionará Rusia ante esta nueva amenaza de sanciones? Ya han dicho que no se dejarán intimidar, pero ¿hasta qué punto estarán dispuestos a resistir la presión económica? Bueno, recordemos que Rusia ya ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea desde la anexión de Crimea en 2014. Y aunque estas sanciones han tenido un impacto en su economía, también han demostrado ser bastante resilientes. Además, Putin cuenta con un amplio apoyo popular y ha logrado consolidar su poder en el escenario internacional. Eso me lleva a pensar en el impacto que podrían tener estas sanciones en la economía global. Rusia es un importante proveedor de energía, especialmente de gas natural, para Europa. Si se imponen sanciones a sus exportaciones, podríamos ver un aumento significativo en los precios de la energía, lo que afectaría a los consumidores y a la industria en general. Exactamente. Y no solo eso, también podríamos ver un efecto dominó en otras áreas de la economía, como el comercio internacional y las inversiones. En un mundo cada vez más interconectado, las acciones de un país pueden tener repercusiones en todo el planeta. Pasemos ahora a otro personaje que ha dado mucho de qué hablar, Javier Milei y su cruzada contra la ideología woke. Me parece interesante cómo este término se ha convertido en una especie de arma arrojadiza en el debate político, tanto en Argentina como en otros países. ¿Podríamos profundizar un poco más en lo que realmente significa este concepto y por qué genera tanta controversia? Claro. El término woke surge en el contexto del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos como una forma de llamar la atención sobre las injusticias raciales y la discriminación. En los últimos años se ha ampliado para incluir otros temas como la igualdad de género, los derechos LGBTQ+, y la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, para algunos, este término se ha convertido en sinónimo de corrección política excesiva, de una supuesta dictadura de las minorías, que busca imponer su agenda a la sociedad. Es decir, que lo que para unos es una lucha por la justicia social, para otros es una amenaza a la libertad individual. Y ahí es donde entra Milei, que utiliza el término woke como un arma para atacar a sus oponentes políticos y movilizar a su base electoral. Exacto. Milei se presenta como un defensor de la libertad individual frente a lo que él considera una agenda globalista que busca imponer un pensamiento único y censurar a quienes no se ajustan a sus parámetros. Y lo hace con un lenguaje muy directo y provocador que conecta con un sector de la sociedad que se siente desilusionado con la política tradicional. Y hablando de provocaciones, no podemos olvidar su defensa a Elon Musk por el gesto que muchos interpretaron como un saludo nazi. ¿Cómo se entiende esta defensa dentro de su discurso? Milei justificó el gesto de Musk como una muestra de apoyo a Donald Trump y sus seguidores. Argumentó que se trataba de una simple broma y que no había ninguna intención de hacer apología del nazismo. Sin embargo, para muchos, este tipo de justificaciones resultan poco convincentes y demuestran una falta de sensibilidad hacia un tema tan delicado como la discriminación y el odio racial. Es que me pregunto si no se está trivializando un símbolo que para millones de personas representa el horror y la barbarie. ¿Hasta qué punto se puede justificar el uso de un símbolo como ese, incluso si se argumenta que no hay una intención maliciosa? Es un debate complejo. Nos obliga a reflexionar sobre los límites de la libertad de expresión, el poder de los símbolos y la responsabilidad que tenemos al utilizarlos. Y hablando de responsabilidades, ¿qué implicaciones podría tener la victoria de Milei en Argentina para la región? Algunos analistas lo ven como un síntoma del avance de la derecha populista en América Latina. ¿Compartes esa visión? Sin duda, la victoria de Milei es un hecho político significativo que no se puede ignorar. Su discurso, basado en el rechazo a la izquierda, la defensa a ultranza del liberalismo económico y un nacionalismo exacerbado, conecta con un sector de la población que se siente desencantado con la clase política tradicional. Y aunque es pronto para hablar de un efecto dominó en la región, su triunfo podría inspirar a otros líderes con ideas similares, lo que podría tener un impacto en el equilibrio político de América Latina. Dejemos por un momento el agitado mundo de la política y volvamos a California, donde el incendio Hughes continúa siendo una amenaza. ¿Hay alguna novedad sobre la situación del incendio? Los bomberos siguen luchando contra las llamas, y aunque han logrado controlar su avance en algunas zonas, el incendio aún no está completamente extinguido. Las condiciones climáticas, con fuertes vientos y altas temperaturas, siguen siendo un factor de riesgo. Se estima que el incendio ha consumido más de 4.000 hectáreas de terreno y ha provocado la evacuación de miles de personas. Es una situación realmente dramática. Y me impacta la historia de María Hernández, que ha tenido que evacuar su hogar en 3 ocasiones por culpa de los incendios. Es una realidad que nos recuerda la vulnerabilidad de las comunidades que viven en zonas propensas a este tipo de desastres naturales.
Efectivamente. Y no solo eso, también nos recuerda la importancia de tomar medidas para prevenir y mitigar los efectos de los incendios forestales. La gestión forestal sostenible, la creación de cortafuegos y la concienciación ciudadana son claves para reducir el riesgo de futuros incendios y proteger a las comunidades que viven en zonas de alto riesgo. Y hablando de situaciones de alto riesgo, volvamos al mundo del deporte. ¿Qué opinas de las nuevas medidas de la FIA para sancionar la mala conducta en la Fórmula 1? Me parece que la FIA está enviando un mensaje claro. Quiere acabar con las polémicas y los comportamientos antideportivos que han empañado la imagen de la competición en los últimos años. Las multas más severas son una forma de disuadir a los pilotos de infringir las normas y de garantizar un ambiente de competición más limpio y respetuoso. Sin embargo, algunos argumentan que estas medidas podrían restarle emoción y espontaneidad a la Fórmula 1. ¿Crees que hay un riesgo de que la competición se vuelva demasiado aséptica, demasiado políticamente correcta? Es un riesgo que existe, sin duda. La Fórmula 1 siempre se ha caracterizado por su pasión, su adrenalina y su imprevisibilidad. Y es cierto que un exceso de normas y sanciones podría afectar a ese espíritu. Sin embargo, también es cierto que la competición necesita un marco regulatorio que garantice la seguridad de los pilotos, la igualdad de condiciones y la justicia deportiva. Es decir, que se trata de encontrar un equilibrio entre la pasión y la disciplina, entre la emoción y el respeto a las normas. Un desafío nada fácil para la FIA. Efectivamente. Y será interesante ver cómo reaccionan los pilotos a esta nueva normativa y cómo afecta el desarrollo de la próxima temporada. Y para finalizar esta segunda parte de nuestro análisis, no podemos dejar de mencionar la final del Abierto de Australia, que promete ser un duelo épico entre Madison Keys y Aryna Sabalenka. Dos jugadoras con estilos de juego muy diferentes, pero con un objetivo común: levantar el trofeo de campeona. Keys, con su juego agresivo desde el fondo de la pista, buscará su primer título de Grand Slam. Sabalenka, con su potencia y su mentalidad ganadora, intentará defender su corona y consolidarse como una de las mejores jugadoras del mundo. Un duelo de titanes que ningún aficionado al tenis querrá perderse. Y con esto concluimos la segunda parte de nuestro recorrido informativo. En la tercera y última parte, analizaremos las posibles repercusiones de los eventos que hemos discutido hoy y les dejaremos con algunas reflexiones para que continúen explorando estos temas por su cuenta. No se la pierdan. Hasta pronto. Llegamos a la última parte de nuestro análisis y me gustaría explorar con ustedes las posibles consecuencias de los eventos que hemos discutido. Empecemos con las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. Si Trump decide seguir adelante con su amenaza de sanciones, podríamos estar ante una nueva escalada en el conflicto, con repercusiones a nivel global. Es que, me preocupa que este tipo de medidas, en lugar de acercar a las partes a una solución negociada, las aleje aún más, ¿no? Creando un clima de desconfianza y hostilidad. Y no olvidemos que estamos hablando de dos potencias nucleares, lo que hace que la situación sea aún más delicada. Exacto. El riesgo de un conflicto armado directo, aunque improbable, no se puede descartar por completo. Y aunque no se llegue a ese extremo, las sanciones podrían tener un impacto negativo en la economía global, especialmente en un momento en que la recuperación post-pandemia aún es frágil. Y hablando de impacto global, no podemos olvidar el papel de la Unión Europea en este escenario. ¿Crees que Bruselas se alinearía con Washington en caso de que se impongan nuevas sanciones a Rusia? Es una pregunta difícil. Por un lado, la Unión Europea tiene una relación compleja con Rusia marcada por la dependencia energética y los intereses comerciales. Por otro lado, también comparte con Estados Unidos la preocupación por la seguridad en Europa del Este y la defensa de los valores democráticos. Es decir, que la Unión Europea se encuentra entre la espada y la pared. Una situación que sin duda pondrá a prueba su capacidad de liderazgo y cohesión interna. Efectivamente. Y hablando de liderazgo, no podemos dejar de mencionar a Javier Milei y su controvertido discurso en Davos. Su victoria en Argentina ha puesto en el mapa político a una nueva generación de líderes que desafían el status quo y prometen soluciones radicales a los problemas del país. Lo que me llama la atención es cómo su discurso conecta con un sentimiento de frustración y desencanto, ¿no?, que se extiende por muchas partes del mundo. La gente está cansada de la corrupción, la ineficiencia y la falta de oportunidades. Y Milei, con su estilo provocador y sus promesas de cambio radical, parece ofrecer una alternativa a la política tradicional. Sin duda, Milei representa un fenómeno político que va más allá de las fronteras de Argentina. Su discurso, basado en el rechazo a la ideología woke, la defensa del liberalismo económico y un nacionalismo exacerbado, encuentra eco en otros países donde la polarización política está en aumento. Y hablando de polarización, me pregunto si su defensa de Elon Musk por el gesto que muchos interpretaron como un saludo nazi, no es una forma de avivar aún más la división social. ¿Hasta qué punto se puede justificar el uso de símbolos que para muchos representan el odio y la discriminación?
Es un debate complejo que nos obliga a reflexionar sobre los límites de la libertad de expresión, el poder de los símbolos y la responsabilidad que tenemos al utilizarlos. En un mundo cada vez más polarizado, es importante buscar el diálogo y la comprensión mutua en lugar de alimentar la confrontación y el odio. Dejando de lado la política, volvamos a California, donde el incendio Hughes nos recuerda la fuerza destructiva de la naturaleza y la importancia de tomar medidas para proteger nuestro planeta. Los incendios forestales son una realidad cada vez más frecuente en muchas partes del mundo, debido al cambio climático, la deforestación y la expansión urbana. Es necesario tomar medidas urgentes para prevenir y mitigar los efectos de estos desastres naturales, que no solo afectan al medio ambiente, sino también a la salud y la seguridad de las personas. Es una llamada de atención para que tomemos conciencia de la fragilidad de nuestro planeta y la necesidad de actuar con responsabilidad para protegerlo. Y hablando de responsabilidad, no podemos olvidar las nuevas medidas de la FIA para sancionar la mala conducta en la Fórmula 1. La decisión de la FIA de endurecer las sanciones busca garantizar un ambiente de competición más justo y respetuoso. Sin embargo, también existe el riesgo de que estas medidas afecten al espíritu de la competición y resten emoción a las carreras. Es un dilema complejo, ¿verdad? Que nos lleva a reflexionar sobre el equilibrio entre la disciplina y la pasión, entre las normas y la espontaneidad. Así es. Y finalmente, no podemos despedirnos sin mencionar la final del Abierto de Australia, que promete ser un duelo épico entre dos grandes del tenis femenino. Cierto. Madison Keys y Aryna Sabalenka representan a una nueva generación de tenistas que están llevando este deporte a nuevas alturas. Será un partido emocionante e inspirador que nos recordará el poder del deporte para unirnos y emocionarnos. Y con esta imagen de emoción y superación personal, concluimos nuestro recorrido por las noticias más relevantes del día. Ha sido un placer compartir con ustedes este análisis en profundidad de los acontecimientos que están marcando la actualidad. Esperamos que les haya resultado útil e interesante. No olviden visitar la página web y las redes sociales de la FM para mantenerse informados sobre estos y otros temas de actualidad. Hasta la próxima.